El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmíParanormal. Twitter, @Agentes de Negro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Estamos otro año más aquí, nada más y nada menos que en Univision.com, con los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Gracias a toda la gente que ha hecho posible que sigamos con ustedes y que por supuesto cada vez más seamos la comunidad de lo paranormal y lo misterioso. Nada más y nada menos aquí con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto los Agentes de Negro y su servidor Antonio Zamudio. Quiero desearles un gran año, un gran inicio de año, sobre todo de muchos propósitos a cumplir. Recuerden que cada noche del 31 de octubre de cada año hay que verlo siempre con propósitos a cumplir más allá de los deseos que queramos, ¿no? Por otro lado, también quiero comentarles que por fin ya tenemos la noticia de la cual, pues bueno, nos enorgullece muchísimo a nosotros como agencia, como organismo de investigación. Pues fuimos elegidos por una televisora de streaming muy importante, una de las televisoras de streaming más importantes del mundo, en la cual tiene una serie que se dedica a narrar o a contar los fenómenos sobrenaturales, paranormales, que yacen en los testigos, ¿no? En este caso nos ha tocado el privilegio de ser buscados por ellos y elegidos por ellos para hacer nosotros el filtro, de alguna manera, por así decirlo, o más bien como documentar cada caso que van a estar llegando con nosotros a las oficinas de la agencia. Lo vamos a documentar y lo vamos a investigar a fondo para que sea factible para una selección de esta importante serie para esta gran televisora streaming a nivel mundial. Prácticamente ustedes se van a enterar por las redes sociales, ya sabes dónde encontrarnos. Hace un momento lo escucharon en un inicio. Recuerda que estamos en www.agentesdenegro.com y pues mándenos las historias, todas las historias que quepa, todo tipo de temas, llámese brujería, demonios, fantasmas, espíritus, poltergeist, bueno, un sinfín, toda el área paranormal, ovnis, contactados y demás. Nuestra labor será buscarlos a las personas que nos manden sus historias, tratar de hacer una indagación un poco más profunda y por supuesto la investigación, documentarla y ya después nosotros la enviamos a esta gran televisora streaming que pues yo les puedo decir, no os puedo adelantar exactamente para quién es, pero sí puedo decirles que es una de las más importantes del mundo, si no es que de hecho es la más importante y que la que tiene muchísima gente, millones de personas en todo el mundo, incluso se traduce a varios idiomas. Entonces imagínense ver este caso, alguno de los casos que nos manden o simplemente la historia que te sucedió o el acontecimiento, te lo contaron, visto en esta televisora streaming, ¿no? Entonces yo les dejo ahí la noticia que empezamos con bombo y platillos en el 2020 y pues gracias a todos ustedes, gracias también a la labor de todo nuestro equipo dentro de la agencia, a todos los colaboradores dentro de la agencia,
por supuesto a nivel nacional y a nivel mundial. Pues vamos en esta búsqueda y les vamos a ir dando poco a poco de qué se trata, más o menos a grosso modo es lo que les acabo de explicar, pero vamos a tener algunos lives donde vamos a explicarles en qué consiste cuando nos mandes tu historia y pues bueno, por ende la investigación como tal. Bueno, vamos a retomar el podcast de los conocidos, los códigos paranormales, solo para comentarte que hubo un sinfín de teorías, un sinfín de falsas noticias en torno, ya saben, el clásico, a un asteroide cercano a la Tierra que puede provocar, bla, 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 bla. En absurdo caían en la ridiculez y a su vez también era hasta risible donde sustentaban el hecho de que probablemente pudiera caer un meteorito o pudiera colisionar en la Tierra, con base también al ruido y absurdo ruido que hacen de repente muchas personas allá afuera que sustentan como profetas y que pues bueno, su base es una ideología astrológica con base nada más a una simpleza de lectura de fechas en específico y ligadas a la astrología, ¿no? Entonces, pero ojo, aquí les vamos a determinar el porqué, también la importancia de esta ciencia, porque es una paraciencia como tal, la astrología, y cómo también hay otros profetas que para nuestro punto de vista el mayor profeta que ha tenido el mundo, entre otros más que no son tan conocidos como él, es Michel de Nostradamus o Michel de Notre Dame, este francés que pues, en 1555 empezó a escribir estas cuartetas acerca de vaticinios, que incluso se adelantó 3000 años, ¿no? Imagínense, de 1555 hasta el año 3000. Y pues bueno, él escribía de cierta manera para que se pudiera entender, incluso sus cuartetas, él fungía como un medio para que sus cuartetas trascendieran con el paso del tiempo, ¿no? Algunos personajes retomaron estas cuartetas, esperemos que no las hayan tergiversado, en el sentido que las hayan transcrito a su modo y a su visión, y que no hayan cambiado estas cuartetas, porque mucho habla acerca de la metáfora, escribiendo Michel de Nostradamus como pues bueno, no específicamente el hecho como tal ni el personaje como tal implícito en la cuarteta, sino también hacía parafraseo y por ende también pues bueno, mensajes ocultos, ¿no? Ahora, el por qué lo hacía, muchas personas van a decir, bueno, que si él tenía esta visión de algún hecho en el futuro que iba a ser funesto para la Tierra, ¿por qué no lo determinó? Por la sencilla razón que él vivía en Francia, ¿no? Y su conocimiento era con base al tiempo que él vivió y lo más acercado de los libros que tenía alrededor. Bueno, algunos escritores tal vez de la época en Europa pues llegaban a Francia, ¿no? Pero de ahí en fuera a América, Asia y demás, pues no. Entonces, por ende, él escribía por medio de metáforas. Una metáfora es un ejemplo claro. Nosotros ahorita les comentamos, mándanos tus historias paranormales. Justamente se me olvidaba el hashtag, perdón, retomando, acuérdense de la noticia que tenemos, la gran noticia, donde vamos a buscar historias para una televisora muy importante de streaming a nivel mundial. Pues bueno, el hashtag es cuéntame lo que viste, hashtag cuéntame lo que viste. Cuando tú veas ese hashtag en todas las redes sociales, dale clic y te va a mandar hacia los formatos y a todo lo que estamos pidiendo para poder investigar tu historia y que se lleve a cabo en esta gran serie, ¿no? Pues bien, un ejemplo es esto, ¿no? Yo estoy hablándoles de mándanos tus historias paranormales. Puedo parafrasearlo, puedo hacerlo en metáfora diciéndoles lo siguiente. De cada anécdota, de lo que tú has vivido o lo que has visto, esas formas difusas y esas extrañas figuras, puedes narrarlo y enviarlo con nosotros. Eso es parafraseo o de alguna manera hacer una metáfora diferente de lo que quiero decir. Justo el significado sería: mándanos tus historias paranormales para que nosotros
te contactemos, ¿no? Entonces prácticamente es así como escribía Michel de Nostradamus. Entonces de repente pues había este tipo de situaciones en las cuales no se entendía, ¿no? Y la gente se quedaba en un tenor de decir, ok, la gente que leyó prácticamente las primeras cuartetas, y pues es evidente que al que le tocó vivir en aquella época y que pudo tenerlas en sus manos, pues prácticamente la tuvo pues de escritura, perdón, la escritura directa de Michel de Nostradamus, ¿no? Yo quiero comentarles un poquito acerca de él, para que sepan un poco de quién estamos hablando. O sea, de alguna manera esto les va a ayudar un poco al breviario cultural, ¿no? Esto es sustraído del libro Los secretos de Nostradamus, de David Obeison. Es un gran libro donde viene prácticamente una interpretación definitiva. Ok, las últimas 3 décadas han sido testigo de una revolución en los estudios de Nostradamus. Gran parte de la investigación sobre su vida y su obra ha sido realizada por historiadores franceses, entre ellos Robert Amadeu, Robert Benansra y Michel Comarat, okay, entre otros, con el resultado de que se ha arrojado una luz completamente nueva sobre su biografía y logros, todos astrológicos, calificando ciertas dificultades que surgen en sus cuartetas proféticas. Lamentablemente, pocas de las implicaciones de esta investigación han llegado al mercado popular. El carro editorial de la literatura subcultural atado a Nostradamus. Esta deficiencia es sobre todo corriente en la literatura subcultural nostradámica, en inglés, a pesar que las brillantes interpretaciones ofrecidas por la Escuela Moderna Francesa de Crítica, los escritores populares han seguido ofreciendo biografías de Nostradamus y comentarios de sus profecías, repletos de errores que la investigación moderna ha corregido hace mucho tiempo. Uno de nuestros objetivos es rectificar esta deficiencia, y es que justamente era lo que les decía, ¿no?, hace rato. De alguna manera hablar de Nostradamus es que hay una infinidad, si no me voy tan lejos, creo que son hasta millones de ejemplares. Cuando hablo de ejemplares hablo de libros, que pues muchos según esto tienen las cuartetas originales de Nostradamus y su forma de interpretarlas. Es por eso que este libro te trata de buscar una guía un poco más directa, ¿no? Además de estos descubrimientos extraordinarios, material en otra época tan raro que solo tenían a su alcance un puñado de estudiosos privilegiados, está ahora disponible de manera mucho más amplia gracias a las ediciones facsimilares. Por ejemplo, la reciente reproducción facsimilar de un raro almanaque de Nostradamus, o sea, el almanaque de Nostradamus, y de un libro de cuartetas publicado en vida de Nostradamus, ha ayudado enormemente a clarificar algunas de las dificultades históricas que los primeros escritores no tenían cómo superar. Del mismo modo, la reimpresión moderna de la muy rara edición de 1557 en las de Prophecies ha facilitado el estudio de las cuartetas más tempranas. Ok, dice: los versos proféticos de Nostradamus, escritos a mediados del siglo XVI, hablan exclusivamente de acontecimientos que entonces estaban todavía en el futuro. Es evidente, según las notas dejadas por Nostradamus, que las cuartetas cubrían acontecimientos que empezaban aproximadamente un año después de la publicación de su primer volumen de versos, y se extendía hacia el futuro por un periodo de algo más de 800 años. Ese periodo estaba relacionado con los movimientos de los planetas Júpiter y Saturno, que en ese número de años contemplaban un ciclo especial. El ciclo recibía a veces el nombre del periodo de los superiores, pues al igual que en el modelo geocéntrico tolemaico, se creía que los dos planetas estaban en órbita por encima del Sol, y por tanto eran superiores. El interés principal de Nostradamus se centró en los acontecimientos de los primeros 3 siglos posteriores a su propia vida. Estamos hablando de 300 años, en 1555 hasta 1800, ¿ok? Ok.
el cual significa que un gran número de sus predicciones se han cumplido, revelando a quienes están familiarizados con los oráculos la precisión extraordinaria de su visión, ¿no? Tan exactos son los detalles y las fechas que Nostradamus dio en esos versos que uno se queda con la inquietante sensación de que él veía prácticamente tenía una visión misteriosa, más una historia ya determinada con precisión, una visión nebulosa de hechos futuros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ok, justo, y hasta me trabé un poquito porque de repente no comprendía exactamente lo que quería decir el libro. Lo que conceptualiza de la visión de Nostradamus es que era una visión un tanto no tan exacta, ¿no? Por así decirlo, por la forma en cómo las describía, pero a su vez él también interpretaba la visión que él le llegaba y evidentemente lo que transcribía. No es lo mismo lo que tú estás escuchando en este momento, en los códigos paranormales. Tú lo estás digiriendo y lo está asimilando tu mente. Entonces cuando tú lo compartes bajo tu propia interpretación. Aunque hay gente que lo siga al pie de la letra, habrá gente que lo platique el tema de Nostradamus, que justamente te invitamos a que descargues este podcast por si se te olvida algún dato. Pero justamente cuando tú lo platicas, no les dices a las personas. Hay veces que sí, oye, escucha el podcast, ¿no? Es probable que digas, yo traigo el podcast aquí en mi smartphone y te lo voy a mostrar, ¿no? O es probable que la gente saque sus propias conclusiones acerca de lo que ya escuchó. A esto se refiere el libro, ¿no? La mayoría de las cuartetas son y eran proféticas. Hasta donde podemos ver, se referían principalmente a la historia europea, sobre todo a la historia de Francia, Italia e Inglaterra. En una o dos cuartetas, Nostradamus echó una mirada al vástago europeo, los Estados Unidos, y a acontecimientos históricos en lugares que quedaban en su día muy lejos de la periferia de Europa, Turquía y Siria, en el litoral mediterráneo oriental. Casi con seguridad fue el primer clarividente que mencionó a América por su nombre. Eso es muy interesante. En el momento en el que la palabra todavía no se usaba con frecuencia para detonar continentes recién redescubiertos, por lo menos 40 de sus oscuras cuartetas todavía parecen referirse a nuestro propio futuro, pero está más allá de cualquier interpretación detallada. Sin lugar a dudas, Nostradamus leerá prácticamente una especie de atisbo de esperanza. Ojo, y es que aquí justamente de alguna manera te lo interpretan de esa manera, ¿no? Como después de lo que leas todo el gran libro de las profecías de Nostradamus, que híjole, no les miento, los vamos a subir aquí a redes sociales para que vean la bibliografía de la cual nos estamos basando. Son alrededor poco menos de 500 páginas, muy interesantes, que yo de aquí he sacado también algunos temas cuando he hablado de las profecías y todo esto. Y justamente van a decir, bueno, ¿por qué estás hablando ahorita de las profecías? Porque mucha gente estuvo haciendo mucho ruido en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales más que en otros medios de comunicación, acerca de las profecías del 2020. Entonces no falta por ahí el abusado o abusada que empieza a sacarse sus teorías con base a la astrología, pero yo quiero explicarles específicamente qué es la astrología dentro de un concepto de un profeta, dentro de la mente del profeta, en este caso de Michel de Nostradamus, y para eso nos remitimos precisamente un poco de la historia. La astrología es una práctica muy antigua que diferentes civilizaciones han desarrollado de manera independiente. Los caldeos que vivieron en Babilonia o Irak habían desarrollado ya en 3000 a.C. una de las formas originales de la astrología. Los chinos, por otro lado, la practicaban en el 2000 a.C. En la antigua India y en la civilización maya de América del Norte y Central se desarrollaron otras variedades. Pero exactamente, ¿qué es la astrología? Ya hemos dicho, incluso hay otro podcast aquí de la colección de los códigos paranormales donde hablamos profundamente de la astrología, pero bueno, por si se les olvida, aquí les doy un recordatorio. ¿Qué es la astrología? Etimológicamente hablando, podría decirse que la astrología estudia
la posición y el movimiento de los astros. No es una ciencia exacta, únicamente nos habla de tendencias o inclinaciones que el hombre siempre puede modificar de acuerdo a su voluntad, esfuerzo y libre albedrío a lo largo de toda su vida. La astrología pertenece al conocimiento de la tradición metafísica, conocida como sabiduría antigua y que ha prevalecido a través de los siglos. Surge como una necesidad de encontrar en un orden oculto detrás de la confusión y el caos existente en el mundo. Tiene que ver con el horóscopo. Esta palabra proviene de la hora y scop, observar. Proviene de horóscopo, es la palabra que significa hora y observación. Es decir, observación de acuerdo a la hora del nacimiento. La primera conclusión de lo que podemos sacar al respecto de los mal llamados horóscopos, entre comillas, de los periódicos o en realidad prácticamente pues de lo que escuchamos por fuera, ¿no? Incluso hay lives, la gente hace muchos en vivo acerca de los horóscopos ligado con la cartomancia, bueno, con el tarot. Hágame el grandísimo favor. Pero bueno, la primera conclusión podemos sacar al respecto que los horóscopos, por simple hecho, no tienen cuenta la hora, día, mes y año de nacimiento de cada persona, sino solo el día y el mes. Por tanto, no es astrológicamente válido dividir a las personas en 12 grupos, o sea, 12 signos zodiacales, o tribus, diciendo del 21 de marzo al 22 de abril, Aries, ¿no? Ejemplo, del 22 de abril al 22 de mayo, Tauro, etcétera, bla, bla, bla. Y pretender que a todas las personas de Aries el mismo día les vaya a ocurrir las mismas cosas. En eso, híjole, justamente por eso estamos hablando de este tema antes de entrar de lleno a Nostradamus, que prácticamente queremos hacer este podcast más que de Nostradamus, de las profecías que convergen últimamente para el 2020. Muchas veces la gente piensa y se va con la finta. Muchos entraron en pánico, señores, cuando se habló, no hombre, que la Tierra que estaba a punto de colisionar y todo. Y desafortunadamente es una responsabilidad de todos aquellos que escriben ciertas tonterías, por no decir otra palabra. Tengan mucho cuidado, no crean en eso, y gracias por los que nos están escuchando, porque de alguna manera se tratan de informar, ¿no? Es importante saber que decir horóscopo es lo mismo que decir carta astral, gráfico de los astros. Hay varios tipos de carta astral, las cuales son usados por los astrólogos para hacer sus estudios. Y ojo, justamente es otro punto importante. No la definición de horóscopo, justamente lo que acabamos de decirles hace rato, no es encasillar a todos y cada uno de nosotros los individuos a una fecha en específico, de una fecha a otra fecha, que equivale a ciertos meses y equivalen a un signo zodiacal. Puede que suceda lo mismo. No. Y justamente lo acaba de decir esta nota que estamos explicándoles, ¿no? Que más allá de esto, el estudio como tal, porque es un estudio, no es una interpretación, justo la carta astral, va con base a la hora exacta del nacimiento, el día exacto y evidentemente el mes, ¿no? Y el año. Con base a estos 4 datos sumamente importantes, se hace un estudio sobre la carta astral de cualquier individuo. La carta astral básica y fundamental es llamada carta natal o carta astral de nacimiento. Al tener una carta natal propia, uno podrá saber en qué signos o en qué grados tenía a sus 10 planetas en el momento del nacimiento. Para entender lo que es el ascendente, aspectos planetarios, casas, signos zodiacales. Hay un dibujo que lo vamos, que es la mayor parte incluso de la gente que ha compartido este dibujo, es prácticamente la colocación de los astros, de los planetas, y luego cómo se saca la carta astral de cada individuo. Nosotros vamos a subir aquí a las redes sociales de los códigos paranormales esta información para que la tengas prácticamente a la mano. La carta astral es el gráfico que a través de la cual los cosmos nos permiten entender sus energías y ritmos, particularmente de cómo operan y dentro de cada uno de nosotros. Hablan nuestras propias cualidades psicológicas esenciales, así como el tipo de experiencias más importantes con los cuales vamos a tomar contacto durante nuestra vida.
Cuando nacemos, los planetas están en el cielo de una forma determinada, de una posición como tal. La relación entre ellos y actuando en nuestra vida a determinados sectores, en este caso en determinados signos. Pero luego los planetas continúan girando en el cielo y a medida que lo hacen van realizando aspectos y transitando por lugares diferentes de los que tenían al nacer y piden a la persona que actualice determinadas energías, o sea, que crezca, que observe determinados temas en su vida y demás. Y obviamente también entra el tema de la vibración, ¿no? No es lo mismo el día, la hora, la fecha específica que naciste a la hora, fecha y día en el que estás escuchando esto, y en este momento estás en cierta posición, con cierta vibración, combinada a la lectura de los astros. Por eso le digo, ojo, no es así. Han reversionado y han tergiversado toda la versión de lo que es realmente un estudio astrológico. Pero bueno, estamos aquí precisamente para explicarles. Estas civilizaciones, hablando de los que usaron la astrología por miles de años, debieron observar que determinados astros, especialmente el Sol, influían en el cambio de las estaciones y en el éxito de las cosechas. Basándose en estas observaciones, desarrollaron un sistema más amplio en que los movimientos de otros astros, como los planetas, influían o representaban otros aspectos de la vida. Los griegos y romanos, principalmente, intentaron explicarse el origen del cosmos, el arge, que todo lo que existe por medio de mitos y de la existencia de diferentes dioses asociados con los planetas y las fuerzas naturales. Para ello justificaron su existencia por medio de la mitología. Según los antiguos clásicos, existió una vez. La importancia de la carta astral. Conocer tu carta natal o carta astral de nacimiento, por ejemplo, es sumamente importante porque sirve como guía. Es un mapa que te indica cómo fluctúan las energías cósmicas en un momento determinado, ayudándote a tomar decisiones importantes. Esto es la base de la astrología. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues porque evidentemente estamos hablando de un gran profeta astrólogo de 1555, nada más y nada menos, Michel de Nostradamus. Entonces, él era astrólogo, pero era estudioso de la astrología, o sea, no era como lo que estamos viendo actualmente. No quiero hablar nombres, pero sí de plano dices, puta, ¿qué onda? ¿No? Entonces, yo incluso lanzo un reto directo a cualquier persona que me está escuchando en los códigos paranormales y que habla acerca de profecías ligadas a los astros, que nos diga en específico con qué se basa en un estudio astrológico, con qué lo basa mediante la observación. Ahora, ojo, y eso es un dato importante, porque tal vez en la época medieval, pues, la observación, evidentemente en aquellos entonces no había tanta contaminación como ahora hay. Si ustedes han viajado al campo, por lo regular cuando hay zonas muy boscosas, llegas a ver los astros, llegas a ver la composición de las estrellas, las constelaciones y demás. Si estás en un lugar muy elevado a nivel del mar, pues evidentemente está muy limpio el aire y te puedes dar cuenta la nitidez del cielo, ¿no? En la noche. Ahora imagínense ellos en aquella época, estamos hablando de 1500, donde pues todavía no se tenía la era industrial, pues evidentemente sus cielos eran cristalinos, ¿no? Entonces la observación para ellos como astrólogos era ese estudio. Hacían cartografía prácticamente de la composición de los astros, en este caso como una especie de mapeo, y estudiaban cómo se movían. Eran grandes observadores. Evidentemente, yo en este reto lanzo a cualquiera que nos está escuchando, que es vidente o que se presume ser vidente o estudioso de la astrología, simplemente no que nos determine alguien de los que estamos aquí escuchando Códigos Paranormales, ni siquiera nosotros como anfitriones de Códigos Paranormales, sino más bien que haga un determinado estudio con una carta natal, porque al final del día te ayuda a eso, el estudio de los astros por medio de una carta natal, no específicamente de un nacimiento de un individuo, sino prácticamente puedo usar el diagrama para el estudio de la carta natal
con base a los acontecimientos venideros. Yo les lanzo el reto de aquí a 4 semanas. Prácticamente en lo que es febrero, la primera semana de febrero, yo les estaré diciendo si algún aventurado nos mandó algún dato específico de lo que sucederá con base al estudio de los astros y el movimiento de los mismos a 4 semanas. No se la estoy poniendo difícil, Difícil es que les diga, a ver, ¿qué me para el futuro en estos meses, ¿no? Entonces se puede adelantar con el movimiento de los astros y con el estudio de los mismos. Es justamente lo que estamos hablando. Pues bien, una de las profecías más representativas de Michel de Nostradamus, justamente es, como les decía, por medio de cuartetas. Las cuartetas estas eran escritas por medio de metáforas, de las cuales, pues bueno, definía ciertas situaciones que iban a suceder. Incluso dentro de sus cuartetas también hubo información del futuro muy lejano a su tiempo. Estamos hablando de 1555 para acá, ¿no? Prácticamente de 1500, ¿no? Entonces adelantaba más de 300 años o más. Estoy hablando de que así eran al año 3000, ¿no? Y pues bueno, él hacía y manejaba todo este tipo de visiones. De alguna manera, pues bueno, estamos hablando de las próximas profecías del 2020. Y justamente él se acercó mucho a una profecía que incluso la gente más excéntrica, y vamos a ponerlo así, más que excéntrica, pues los pesimistas, ¿no? Por así decirlo. Ellos determinaban y decían que, bueno, la profecía funesta del 2020, y así también hablaba acerca de las profecías, no de las profecías, así hemos hablado 2012, y así un sinfín de cada fin de año que marca un hito en la historia del mundo. No falta el pesimista que salga y te diga, se va a acabar el mundo y demás. Incluso salieron unos memes súper ingeniosos, donde había gente después del 2012, recuerdo perfectamente, que eso es algo que yo les voy a platicar después. Hablamos de los mayas hace unas semanas aquí en Códigos Paranormales, pero no he hablado exactamente del cambio de era de los mayas y el por qué también se empezó a tergiversar esta versión de que se iba a acabar el mundo, ¿no? Ellos sí predijeron el cambio de conciencia, y eso es un hecho. 2012 fue un cambio de conciencia en todo el mundo, ¿no? Entonces había gente que después cuando ya cae el 2012, pero justamente es otro punto. Según y me quiero detener en estos puntos, señores, porque muchas veces me dicen, ok, eres muy redundante de repente. Bueno, no soy redundante, trato de buscar que quede muy claro. Nosotros somos un poco técnicos en la expresión, ¿no? Hacemos mucho tecnicismo. Entonces queremos explicarle a todos los que nos están escuchando de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, les estaba platicando acerca del 2012, ¿no? Que hubo esta situación que decían, no, se va a acabar el mundo, va a terminar el mundo destruido por medio de alienígenas y bla, 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 bla. Bueno, ¿qué es lo que sí predijeron ellos, los mayas? Evidentemente era un cambio de era. Para ellos, cronológicamente, hablando del tiempo, ellos segmentaron, recuerden algo, los mayas fueron los que inventaron el cero y tienen uno de los calendarios más exactos, si no es que me adelanto y me aprovecho a decir que es el más exacto del mundo. Ahora, la gente por lo regular se va con la finta. Cuando decimos aquí en México se va con la finta, es que se cree algunas notas por ahí que salen, cosas así, y no analizan en qué calendario están viviendo. Eso es algo muy importante. Voy a lanzar la pregunta, 2 preguntas más. ¿En qué calendario crees que estás viviendo en la actualidad? Todo aquel que nos esté escuchando, que nos diga en qué calendario estamos viviendo. Y ojo, no es lo mismo el calendario antes de Cristo como el calendario después de Cristo. Tampoco es lo mismo el calendario maya o azteca que el calendario romano, griego, ¿no? Entonces, que me digan ahí toda la gente que nos está escuchando los Códigos Paranormales, que nos digan en qué calendario estamos viviendo en la actualidad.
Ya les di unas referencias, ya les di unas pistas, y justamente por eso no entra en cabalidad cuando la gente te dice se va a acabar el mundo 2012, ¿no? O 2020 se va a acabar el mundo. Pues no, porque no aplica, porque no está dentro del calendario más exacto. Y perdón, ya les adelanté algo. Pues bien, retomando el tema con Nostradamus, y es que es importantísimo que nosotros sí les comente todo esto, porque muchas veces están, pues bueno, se está tergiversando mucho la versión acerca de las profecías. De hecho, también hay una gran profeta que también vamos a hablar de ella, pero yo creo, incluso desde mi punto de vista, no es tan exacta como Nostradamus, y no es tan explícita en sus cuartetas o en lo que ella predijo. Pero bueno, también vamos a comentar acerca de ella. Algo muy importante: paz y guerra, y esta es la profecía yo creo que más contundente y la que nos atañe en el tema del día de hoy, que son las profecías 2020. Y hablamos todo este rollo de Nostradamus para que ustedes conozcan el por qué estamos hablando de él. Paz y guerra. Se discute mucho qué signo zodiacal rige Estados Unidos. Estamos convencidos de que este país demuestra el poder de Acuario. El 21 de diciembre del 2020, los dos planetas Saturno y Júpiter, tan importantes en la astrología predictiva, entrarán en conjunción en el primer grado de Acuario. Según Nostradamus, esa fecha parece encerrar muchas promesas. En la cuarteta 1089, apretada entre dos versos que predicen acontecimientos funestos, pronostica un periodo de paz de 57 años. Pocas cuartetas de Nostradamus ofrecen, por cierto, tanta esperanza. Su dulzura y su promesa oculta el hecho de que es una brillante cuarteta astrológica. Y aquí viene la cuarteta traducida, porque como ya les habíamos comentado, Nostradamus es francés, y en las profetías, que es de donde se basa este libro, está todo en francés. Y dice así: las paredes serán reducidas de ladrillo a mármol. 7 y 50 años pacíficos, alegría a los humanos, renovando el acueducto, salud, grandes frutos, alegría y tiempos dulces. Justo esta recae, según el estudio astrológico, el 21 de diciembre del 2020. 2020, estamos iniciando el año, y en el próximo 21 de diciembre hablaremos de esto en los códigos paranormales, si nos permites que sigamos con ustedes y evidentemente con Univisión. Algunos comentaristas han sugerido que el periodo de paz empezó en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, sería ilusorio fingir que los conflictos de Corea, Vietnam, Kuwait, la antigua Yugoslavia y hasta Suez y en las Malvinas corrieron con la misma suerte y están atravesando una era de paz. No estaban atravesando una era de paz. Como dijo Rodney Collin cuando intentó crear un apéndice de ciclos de la guerra de 15 años, de hecho, la guerra es continua y los apogeos solo parecen representar sus momentos de máxima tensión. Evidentemente, este individuo que dijo que empezó la época de paz, pues se equivocó. De 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas guerras llevamos? ¿No? Ahora, parecería que este periodo de 57 años de paz solo tendría sentido actual si consideramos que Nostradamus se refiere únicamente a Europa. Ojo, hay, por supuesto, buenos argumentos a favor de esta idea, pero como hemos visto en las cuartetas, se concentran sobre todo en la historia de Francia y atienden a considerar a Gran Bretaña, Holanda, Italia, Alemania, España, Turquía y Grecia como temas secundarios. La mayoría de los países que menciona fuera de ese limitado marco europeo solo aparecen en relación indistintamente con Europa. Si aceptamos este enfoque, podemos suponer que Nostradamus ve hostilidades en las que está involucrada Europa y que comienzan en algún momento después del milenio, 57 años después de 1945. Hay algo en las cuartetas que pueden arrojar la luz sobre esta predicción. Hay de alguna manera esta enigmática cuarteta, el hecho de comprender que es una profecía de paz.
de la cuarteta 1089. Debemos tener en cuenta alguna profecía de conflicto contenida en la cuarteta novena 83, la extraordinaria verdad que Nostradamus probablemente ofrece dentro de la estructura de esta última. Una pista cuando terminara el periodo de paz. Prácticamente se está hablando de la analogía de una cuarteta anterior a esta, pero es muy específica a nivel astrológico. O sea, Nostradamus, cuando habla de esta cuarteta del 21 de diciembre del 2020, con base al movimiento de los astros, con base al estudio de lo que les acabamos de explicar, él determina que en esta fecha en específico, de ahí deviene una era de 57 años pacíficos. Esperemos y creamos que tiene razón, ¿no? Hasta el momento, Nostradamus ha hecho predicciones muy exactas, muy referentes a situaciones de la vida, pero evidentemente la vida más concentrada en Europa, porque él vivió en Europa, insisto. Ok. La próxima conjunción de Júpiter y Saturno es el 21 de diciembre del 2020 a nivel astrológico. Esto ocurrirá en el primer grado de Acuario. Esa posición explica las referencias arcanas de la tercera línea. El acueducto, al que se refiere en su cuarteta, que ha de renovarse, es el signo zodiacal Acuario. La palabra acueducto procede del latín y significa conducto de agua o vertedero de agua. El signo Acuario es el aguador. Como la conjunción de 2020 ocurre en el primer grado del signo Acuario, esto tiene una precisión de 0.29 minutos, podemos entender por qué Nostradamus describió renovando el acueducto, pues es literalmente el primer grado del signo, renovando su control sobre el acueducto después de cientos de años de ausencia. Debemos observar que la palabra, en este caso renovación, también significa reanudar y connota la idea de reunirse otra vez, lo que podría decirse que el encuentro de Júpiter y Saturno en ese nuevo Acuario. Los dos importantes planetas no habían estado en conjunción durante más de 800 años y es justo lo que estábamos hablando. Los que no están familiarizados por la astrología a finales de la Edad Media no reconocerán que muchas de las referencias que aparecen en la cuarteta proceden de términos especializados de manuales de astrología. Por cierto, varios términos de la cuarteta también se refieren a la naturaleza de Acuario. En la clasificación arcana de los signos zodiacales con los que está familiarizado Nostradamus, a Acuario se le llama signo humano. De ahí te habla acerca de palabras en francés. Acuario era un signo dulce y de ahí el melifique, era el signo fructífero. Evidentemente te está explicando con base a la acepción de los astros, en este caso la conjunción de Saturno con Júpiter, en el nuevo Acuario. Te está hablando del significado de Acuario como tal, y ahí va de nuevo, porque de repente sí, a mí me saca de onda cómo lo explica, porque te está hablando de palabras en francés, según la cuarteta de Nostradamus, ¿no? Y va de nuevo, para que todos estén claros. Ok, por cierto, varios términos de la cuarteta arcana de los signos zodiacales con los que estaba familiarizado con Nostradamus, a Acuario se le llama signo humano. Acuario es un signo dulce, de ahí el nombre que le determina, y un signo fructífero. ¿Por qué? Y retomo un poquito para que la gente que no escuchó la cuarteta, de todas maneras tú puedes repetir en el momento que tú requieras, ¿no? Ahí les va de nuevo la cuarteta traducida al español. Las paredes serán reducidas de ladrillo a mármol. 7 y 50 años pacíficos. Alegría a los humanos, renovando el acueducto, salud, grandes frutos, alegría y tiempos dulces. Y aquí te está explicando a nivel astrológico por qué tiene una relación la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario, ¿no? Ok, debemos admitir que ya se sabe que resulta difícil interpretar la cuarteta de Nostradamus, que se ocupa del futuro, pero sentimos que pisamos terreno seguro al interpretar esta cuarteta,
la 1089, se refiere a un periodo de paz que dura 57 años y que comienza en el 2020. Y miren, si me avanzo un poco más profundamente el concepto de todas las profecías, todas las cuartetas que escribió Michel de Nostradamus, de verdad que este podcast deberíamos hacerlo live, porque es tan vasto el conocimiento y es tan vasto su investigación acerca de las profecías. Yo hablo de David Obeson, quien escribió Los secretos de Nostradamus. Muy bueno, muy bueno. Yo les puedo decir que a mí me encanta la lectura, y yo les puedo decir que este libro a mí me ha quitado muchos paradigmas de la cabeza, y sobre todo me ha forjado un poco más al entendimiento justamente de los astros. Y no soy astrólogo, señores. Bueno, soy estudioso de la astrología, pero no soy astrólogo como se tiene la creencia actual de horóscopos. Y ya les expliqué el por qué el estudio es un poco más minucioso, cuando incluso hay algunos astrólogos que sí determinan, ahora sí que son como le llaman, creo, consultas un poco más profundas, que es cuando te sacan tu carta astral. Pero no es nada más el diagrama que ya vieron en redes sociales del diagrama de sacar la carta astral por medio de la conjunción de los astros y de los signos, sino también es mediante la observación, ¿no? Entonces justamente entra el discernimiento entre qué sí me está diciendo y qué no me está diciendo, ¿no? Entonces por hoy vamos a dejarlo aquí. Es un podcast bastante largo, pero bastante provechoso en la información. Y justamente yo creo que de todas las profecías funestas, porque hay algunos que están escribiendo algunas cuartetas de Nostradamus, una de ellas traducidas es el nuevo rey de Gran Bretaña, un nuevo rey en el Reino Unido. Nostradamus habla del 2020 diciendo que un imponente rey del mundo dejará el trono para dar inicio a una nueva etapa. Desde hace varios años se ha especulado que la persona de esa predicción es la reina Isabel II de Inglaterra, quien es una de las monarcas más importantes del mundo y que tiene uno de los reinados más longevos. Recientemente medios locales han especulado si sería una buena idea que la reina renunciara al trono para dejarlo en manos de una nueva generación, así como ocurrió en España. Otra desafortunada profecía, y es que acuérdense de algo, la cuarteta que les acabo de decir, la del 21 de diciembre del 2020, que es una época de paz de 57 años, decía que estaba entre dos cuartetas funestas. Puede ser especulando la caída, entre comillas, funestas, porque el cambio del trono de la reina Isabel II, pues bueno, puede ser una sucesión y punto, ¿no? Y la otra profecía es sui generis, ¿ok? Sui generis es de sugerencia admitida con base a los estudios, ¿no? Que hace rato les comentamos, que es una recesión económica mundial, prácticamente con base al derrocamiento de un líder mundial importante en América. Y esto, ojo, puede tener muchísimas interpretaciones, muchísimas. Desde presidentes, desde líderes políticos, líderes religiosos, desde incluso, bueno, lo que se está viendo actualmente de algunos políticos de derecha que están siendo, en sus países, están siendo de alguna manera, pues bueno, enfrentados por el pueblo como tal. Entonces, lo que sí es un hecho es que 2019 fue un hecho internacional, que tanto Ecuador como Chile como Colombia, pues bueno, decían, ya están despertando, ¿no? México es un baluarte de esta historia, de cómo llega un gobierno de izquierda o un gobierno progresista a ocupar el gobierno de más de 70 años de gobierno neoliberal, ¿no? Entonces, con base a esto, bueno, si empiezas a buscar el significado
de las cuartetas de Nostradamus, pues ve lo que estás viviendo en la actualidad, ¿no? Ponte a observar lo que estás viviendo en la actualidad. Entonces, sí puede tener un acercamiento de una posible, ¿cómo se puede llamarlo? Como de certidumbre de que es efectiva. Uno, ya sabemos lo que sucedió en los terremotos del 2017, ¿no? Y aquí en México. Y han pasado y siguen ocurriendo, ¿no? Y son terremotos como tal, ¿no? Ahora, vamos a concentrarnos en la cuarteta de paz, que justamente es lo que... por eso hicimos este podcast de lo desconocido, justamente hablando de las profecías del 2020. Prácticamente las profecías del 2020 son estas tres, hablando de Nostradamus, porque hay otro personaje que se llama Baba Vanga, creo que sí, se llama así. Déjenme leer, ahorita les confirmo cómo se llama. Sí, Baba Vanga, que no es tan acertada como tal, y tal vez igual un poco parafraseando el asunto. Algunas profecías sí las ha determinado contundentes, pero otras la verdad es que no le ha atinado. Ahora, no propiamente a Nostradamus dijo voy a ser profeta y con esto me voy a volver millonario. No, él hacía sus profecías, sí era muy cercano de aquellos entonces con los reyes, e incluso pues lo tomaban como parte de sus asesores, porque por eso no lo quemaron. Pues estamos hablando de 1555, imagínense en esa época hablar acerca de esto, pues la iglesia te determinaba como brujo y vas a la hoguera, ¿no? Pero bueno, concentrándonos en la cuarteta específica de la paz, que es el 21 de diciembre del 2020, en la cual va a haber un periodo de 57 años de paz, ¿no? Que estaba, esta cuarteta, que es la 1089, estaba entre dos profecías funestas. Una tal vez es probable, la sucesión de la reina. La otra puede ser los fuertes terremotos durante el 2020 en Norteamérica, América y en específico en América. Y evidentemente el derrocamiento de un líder mundial muy importante en América, ¿no? Ya que cada quien se saque sus propias conclusiones. A esto le atañen también el derrocamiento a nivel mundial de este líder, una recesión económica muy fuerte, ¿no? Pero bueno, veamos qué es lo que está sucediendo. No nos vamos tan lejos. Ahora, Baba Vanga, ojo, Baba Vanga es otra profeta que prácticamente era invidente. En este caso no veía a nivel físico, y ella habló acerca de profecías de 1917 para acá, prácticamente cuando ella empezó a hablar de estas profecías, y se adelantó a años hasta 3000 también, ¿no? Voy a mencionar solamente las que están aquí cercanas. 2016. Dice Baba Vanga, para este año aseguró que el presidente de los Estados Unidos sería afroamericano y el último mandatario de ese país. Evidentemente sí latinó. 2017, China se convertirá en una potencia mundial y los países en desarrollo que quedarán en manos de los explotadores. Esto latinó y no latinó en algunas cosas, ¿no? 2028, de 2017 se salta al 2028, 11 años después, ¿no? La humanidad lanzará una nave espacial con destino a Venus. La hambruna irá siendo superada. Se crearán nuevas fuentes de energía, alguna reacción termonuclear controlada. Y del 2028 al 2033, el hielo de los polos se derrite y aumenta el nivel del agua en los océanos. No vamos tan lejos, Baba Vanga no se equivocaba del todo, pues bueno, estamos viendo desafortunadamente el calentamiento global. Y pues bueno, esperemos que estas profecías, como siempre lo hemos dicho, nos ayuden para cambiar específicamente nuestro futuro. Acuérdense de algo muy importante que dice Michel de Nostradamus: las profetías, o en este caso las cuartetas, están elaboradas para que tú mismo te des cuenta de que puedes cambiar tu futuro, ¿no? Entonces para eso son. No es para específicamente qué me depara el día de mañana con los astros. Te sirve para eso, pero es una forma muy banal de verlo. La verdad, veámoslo como comunidad y veámoslo como
una unión, ¿no?, de todos y cada uno de nosotros. Afortunadamente Nostradamus predice 57 años de paz, que no lo dudo en específico que se realice. 21 de diciembre, acuérdense la fecha, 21 de diciembre de 2020. Prácticamente es la tesis de la profecía más benévola de Nostradamus, ¿no? Y yo con esto me despido. Fue un podcast bastante largo, pero sí quería explicarles un poco a nivel técnico y un nivel de estudio quién es Michel de Nostradamus y por qué es el astrólogo, ¿no? Y de repente, desafortunadamente, empezamos como a enjuiciar es que es astrólogo, ¿no? Y se demerita, pero se demerita por algunas personas que no tienen ni remota idea que es el estudio de los astros, ¿no? Pero bueno, ya les explicamos aquí, ya les subimos el diagrama. Cualquier cosa, por favor, ya saben, seguirnos directamente en univision.com. Estamos en el apartado de radio, te vas a podcast, y en el podcast afortunadamente seguimos siendo uno de los preferidos de esta plataforma digital, y gracias a todos ustedes. Recuerda, hashtag cuéntame lo que viste. Vamos a recabar y vamos a buscar historias, tu historia paranormal, tu anécdota, incluso prácticamente lo que te ha sucedido hace mucho tiempo y que te sigue sucediendo. Nosotros vamos a documentarlo e investigarlo. Más bien es al revés, vamos a investigarlo y luego documentarlo para enviarlo a una serie muy importante de una televisora, si no es que la más importante de streaming a nivel mundial. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, director de Los Agentes de Negro. Nos vemos en la próxima entrega de Los Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmIParanormal. Twitter, @Agentes de Negro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.